Éxodo 10 al 12 y comenzamos o continuamos con las plagas. Y Dios envía a Moisés a advertir a Faraón, pero este sigue negándose a liberar a los egipcios. Vemos que la dureza del corazón de Faraón y los siervos de él sirvieron para mostrar las señales de Jehová, lo cual el Señor encomienda a Moisés diciéndole que le cuente a los hijos y a los nietos las cosas que él hizo en Egipto y sus señales para que sepan que él es Jehová. En el versículo 3 está la pregunta: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y hoy el Señor sigue haciendo la misma pregunta a las personas, a la humanidad, a su creación. ¿Hasta cuándo vas a seguir endureciendo tu corazón? Detente, arrepiéntete y humíllate ante el Todopoderoso Dios. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, Faraón le dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y aún con todo lo que hemos visto, Faraón no sabe quién es el Señor. Aunque Jehová ha puesto en claro que Él está por encima de todos los dioses de Egipto. Él es más grande que el dios Num, el guardia del Nilo. Él es más grande que el dios Api, el espíritu del Nilo. Él es más grande que el dios Osiris, quien tiene el Nilo como su torrente sanguíneo. Él es más grande que la diosa Het, la diosa de la diosa rana de la fertilidad. ¿Se acuerdan que le había dicho que eso era algo sagrado para ella? Aquella plaga se convirtió en maldición. Yes, la diosa de la fertilidad, más grande que la diosa Hathor, que es la madre diosa con forma de vaca, más grande que el dios Imhotep, si se dice o no se dice así, el dios de la medicina, más grande que Nut, la diosa del cielo. Y ahora estaba enviando una plaga de langosta que iba a devorar lo poco que quedaba después del granizo, mostrando ser más grande que el dios Set, que para ello era el protector de sus cultivos. Una y otra vez vemos que Dios le hizo a Faraón lo que él hace a nuestras vidas: exponer y derribar cada falso dios. Así que Faraón aparenta ceder y pide perdón, pero es falso. Él vuelve a endurecer su corazón. Dios envía una oscuridad total sobre Egipto durante 3 días, tan densa que nadie podía moverse. Dice que se podía palpar. Esto ya era la novena plaga y le quita a los egipcios su dios supremo, el dios Sol. Los egipcios adoraban al sol con el título Ra. Y esto prueba una vez más que Jehová es Dios. Mientras tanto, los israelitas tenían luz en sus hogares, porque los hijos de Israel tenemos la luz literal y tenemos la luz espiritual. En el versículo 26 dice que no quedará ni una pezuña, y esto muestra que no debemos dejarle nada al enemigo que sea de nosotros. Y la parte B de este versículo dice: y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Así que primero debemos ser obedientes a la primera instrucción para que el segundo paso se nos sea revelado. El primer paso es salir de Egipto. Faraón no quiso dejar ir y esta vez se molestó bastante y prácticamente lo amenazó, diciéndole: si vuelvo a ver tu rostro, morirás. A lo que Moisés le dijo: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y en el capítulo 11 Dios anuncia la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Así que Moisés avisa a Faraón que todos los primogénitos, desde el hijo del Faraón hasta el de los esclavos, van a morir esa noche. Y dijo Jehová: a la medianoche yo saldré. Ya no será Moisés y Aarón como intermediarios, sino que Jehová mismo iba a llevar a cabo esta plaga. Hay cosas, ¿verdad?, que no se delegan. Y a medianoche indicaba que el día de la gracia había terminado. Cuando dice, ¿verdad?, todo primogénito, esto habla que no hay excepción, ni siquiera de los animales que fueron muertos, ¿verdad? Y esto fue un golpe muy fuerte al sistema de ellos, que ellos tenían, ¿verdad?, una monarquía, la cual era hereditaria. Una de sus creencias era que en la vida después de la muerte, y que sus hijos, su primogénito, iban a continuar con este legado. Y surgió una pregunta como que en medio del estudio: nosotros conocemos el reloj solar y sabemos cómo funciona, pero ¿cómo ellos sabían cuál era la medianoche? Pues no sé, encontré por ahí que hay algo que se llama el reloj estelar.
Así que me pareció un dato interesante. Y otra nota es que casi siempre escuchamos a las personas culpar a Dios por las calamidades, como dice el versículo 6, que hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto y podemos decir, pero ¿y qué Dios es este? Pero tenemos que ver que no lo podemos ver de esa manera porque Dios, si nosotros miramos bien en esta historia, Dios obró con mucha gracia y misericordia. Dice también que Moisés salió de Faraón con gran ira porque él sabía que esto no era necesario y que cientos de miles de personas iban a morir. Y el capítulo 12 habla de la Pascua y la salida de Egipto. Y aquí se marca un nuevo comienzo. Todos tenemos un nuevo comienzo cuando llegamos a Cristo. Aquí Jehová marca el principio, lo que iba a ser para ellos el principio de año, que esto va a ser el primer mes y estamos hablando del mes de Abib, que luego se va a conocer como Nisan también. Leemos todas las especificaciones de la Pascua. Todo en cuanto a esta primera Pascua es en referencia al Cordero de Dios. Este cordero que cada familia tenía que tomar era la muerte de un inocente por el pecado de cada uno de ellos. Pero cuando viniera Jesús sería el cordero para todo el mundo, una vez y para siempre. Iba a ser inmolado entre las 2 tardes. Esto se refiere a las 3 de la tarde, lo cual era la hora en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El versículo 12 dice, ejecutaré juicio contra todos sus dioses, los animales a los que ellos rendían culto y todo lo que consideraban sagrado. El clamor del que se habla más adelante podría ser también la lamentación de ellos al ver la incapacidad de sus dioses. Y hay una parte que dice, no salgan de las casas. Esto implica que fuera de Jesús no hay cobertura, no hay protección contra el juicio de Dios si no estamos en Cristo. Cada elemento en la Pascua tiene un significado. Nos habla del cordero sin defecto, tipo de Cristo, las hierbas amargas del tiempo de servidumbre, el pan sin levadura, la perfección de Cristo y la sangre en los dinteles, la sangre de Cristo. A medianoche Dios cumple su palabra y todos los primogénitos de Egipcio mueren. Dice que no había casa que no hubiera un muerto. Faraón llama a Moisés y a Aarón y le dice que salgan por favor de Egipto, pero también que lo bendigan a él. Este tampoco fue un acto de arrepentimiento, sino que al menos reconoció que había sido derrotado y que en ellos estaba el poder y los recursos para bendecirle. Los egipcios le entregan oro, plata, bienes, todo lo que los israelitas le pidieron, ellos le dieron, cumpliendo la promesa de Dios. Y dice que cerca de 600,000 hombres salieron de allí, esto sin contar mujeres y niños, y que una gran multitud de toda clase salieron con ellos. Así que aquí se entiende que semitas, habían diferentes razas y hasta egipcios. Y cierro con el versículo 49, dice una misma ley. Para el natural y para el extranjero solo hay un camino y es Cristo Jesús. Es la misma ley para todos. Así que salieron de Egipto por sus ejércitos y que entendemos que Jehová es el capitán de cada uno de ellos. Somos locos por Jesús.